consiste en disecar una vena superficial e introducir un catéter en su luz. ¿Ya? La venodisección evita, dice, punciones múltiples. Ofrece seguridad de aplicar por todo el tiempo prolongado soluciones, transfusiones y medicamentos. Se hace una venodisección cuando no se puede hacer, cuando no es posible instalar un catéter por vía percutánea. Es decir, no se puede. A veces las venas están muy colapsadas, hay mucha caquexia. Tratan de colocar una bránula, una aguja intravenosa para poner sueros. Y no se puede. Lo que hay que hacer es disecar una vena. Las indicaciones, como dice acá, cuando es imposible instalar un catéter por vía percutánea. Cuando hay que hacer reposiciones de sangre y electrolitos por largo tiempo, para hacer una alimentación parenteral, para medición de presión venosa central, en los estados de shock, en politraumatizados y en quemados. En quemados donde no se puede conseguir una vena para aplicar las soluciones. ¿Dónde se hace? Estos son los sitios, generalmente que es donde se hace. En la yugular, en la cefálica a nivel del chúculo del pectoral, en la basílica, en la safena interna a nivel del maleolo, y en la subclavia. Y como último recurso, cuando no se puede en todos estos sitios, se utiliza el callado de la vena safena interna. Es el último recurso, es en la región inguinal. Es una vena gruesa. Perdón, estoy retrocediendo. Es una vena muy gruesa que casi no se colapsa y por lo tanto es el último recurso en querer hacer una venodisección, en el callado de la safena interna. Procedimiento, dice. Siempre que hagan cualquier acción quirúrgica sobre la piel, para cualquier eventualidad, siempre hay que lavar la zona con agua y jabón. Siempre. ¿No? Después se hace la antisepsia con alcohol yodado. Se infiltra un anestésico. Se incide la piel transversa al eje de la vena. En los gráficos les voy a explicar más. Se diseca la vena con una pinza Haste, con una pinza Kelly. Se pasan 2 hilos por debajo de la vena, uno en el sentido proximal, otro en el sentido distal. Se ejecuta un corte de la vena en pico de flauta. Se introduce el catéter, se conecta al frasco de solución. Se ligan los hilos que están en la vena, luego se sutura la herida y se cubre con apósitos. Ustedes verán en estos gráficos. Aquí está, ¿no? Se ha elegido una vena que está incidiendo la piel, se está haciendo la separación de tejido celular subcutáneo. Se busca la vena que está acá, ¿verdad? ¿Se ve el cursor? Sí, profesor. Ya. Entonces se busca, se aísla la vena, eso es disecar la vena, se pasa a través de una pinza por debajo, los hilos que nos van a servir para la siguiente maniobra. Vean, este es un hilo que se va al cabo proximal, al distal, y entre los hilos, este hilo que es el distal es el que se hace la anudación primaria para que no circule la sangre. En el diámetro, en el lumen de la vena se incide con un bisturí en pico de flauta. No se incide toda la vena, es una parte de la vena, ¿no? Donde está el cursor. Y luego de haber hecho la apertura, se introduce el catéter dentro de la vena. Una vez que se introduce,
una cantidad suficiente. Como vean que el procedimiento se liga, es decir, se hace la ligadura de estos hilos sobre el catéter mismo. Puede el catéter salir por contrabertura, ¿ya? En este gráfico se explica mejor. Vean ustedes, esto es la vena, ¿no? En la vena. Y, perdón, el catéter que está dentro de la vena. Aquí hay la ligadura, y entonces se conecta al suero. Una vez que se ha hecho eso, lo que se procede es a suturar la piel. Eso es lo que se llama venotomía, venodisección. Eso es cuando no se puede encontrar una vena, una cateterización percutánea. ¿Qué más hay que hacer? Las complicaciones que sean. Se puede haber una lesión venosa, una arterial que sí está muy próxima. Puede haber hemorragias, por no controlar bien la circulación. Puede formarse hematomas. Puede haber flebitis, que es la inflamación de la vena. Puede haber infecciones o formación de abscesos en el trayecto. Y lo que puede haber también es tromboembolismo. O sea, que se formen trombos en el catéter. El control que se hace es siempre vigilar la permeabilidad del catéter. Constantemente se debe estar vigilando la permeabilidad. Es decir, que el goteo de suero tiene que estar constante. Si se para el goteo y no hay acotamiento de todo ese sistema, puede estar formándose un coágulo y por eso hay obstrucción. Siempre hay que mantener limpia la herida. Todo el tiempo hay que estar haciendo la antisepsia, ¿no? Porque ya saben que hemos cortado piel, hemos cortado tejido celular, fascia, hemos cortado la vena. Si alrededor de todo esto se contamina, entonces puede haber la formación de esos abscesos. Dice aquí, cambiar los apósitos por requerimiento, previa a esta limpieza de la herida, sobre todo donde está la sutura y donde emerge el catéter. Dice que hay que retirar si se presenta alguna complicación, ¿no? De la que hemos visto, de la que hemos dicho anteriormente. Bueno, ese es el concepto de una venotomía. ¿Saben qué es? El recurso último para poder cateterizar una vena y poder administrar los fluidos necesarios. Solo se hace cuando no se puede hacer por una punción percutánea. Bien, ahora hablemos de la traqueostomía. ¿Qué es la traqueostomía? Es una apertura artificial que se hace en la tráquea para facilitar la ventilación pulmonar, ¿no? Traqueostomía. Traqueotomía simplemente significa cortar la tráquea. Pero cuando decimos tráqueo, tienen que aprender este término, este sufijo que se llama ostomía, que es decir, comunicar al exterior con algo, ¿no? La traqueostomía. Si fuese intestino, por ejemplo, el iliostomía, ¿no? Colostomía, se está comunicando hacia afuera, que es como una boca. Pero esto se hace en la tráquea. Aquí hay otra eventualidad en estas cosas del aparato respiratorio, la cricotiroidectomía, que es nada más que la incisión de la membrana cricotiroidea, que se realiza en casos extremos. En el gráfico ustedes van a entender mejor. Las indicaciones. Es en la insuficiencia respiratoria aguda, sobre todo en las obstrucciones de vías aéreas superiores, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de un choque anafiláctico.
hay un edema muy marcado de la laringe que obstruye el paso del aire hacia la tráquea. Entonces, ¿por dónde va a respirar? Pues hay que abrirle la tráquea para que pueda respirar por ahí. En casos de fracturas masivas de cara, de cuello, entonces no hay por dónde respire, hay que abrir la tráquea. En obstrucciones tracobronquiales prosocranianas densas y persistentes. Eso es lo que nosotros decimos flemas, a veces se deshidratan tanto que se hacen verdaderos tapones y no dejan respirar. Entonces hay que hacer una apertura de la tráquea a nivel del cuello. En pacientes que precisan ayuda ventilatoria, sobre todo se hace en los centros de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva, en la que se llama, donde los pacientes se conectan, sobre todo los que están en coma, entonces de algún modo tienen que respirar. Tienen una dificultad de la mecánica ventilatoria, se debe abrir la tráquea, se pone una cánula de traqueostomía y esta se conecta a una máquina que le asiste. En pacientes que están en coma. Y a veces dura mucho tiempo esta maniobra. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Van a ver en el gráfico, va a ser más entendido. Se incide la piel en forma transversal a 2 centímetros sobre la horquilla external o a 2 centímetros por debajo del cartílago cricoide. Otra forma es hacer una incisión vertical, pero es mejor la forma transversal porque es más estética y además de mejor cicatrización. Siempre hay que realizar la hemostasia, de involucionar el tejido celular subcutáneo y el músculo cutáneo del cuello. Se identifica la tiroides y la tráquea. Realiza la apertura de la tráquea e introducir la cánula. Antes, esta era la dificultad, identificar la tiroides. Como están en los anillos donde se hace la traqueotomía, se tenía que hacer una incisión, dividir la tiroides en 2 de los lóbulos laterales, derechos y izquierdos, y en el medio se hacía la apertura. Ahora mejorar las técnicas, simplemente se las retira para arriba, ¿no? sin tener que estar incidiendo en la tiroides. Aquí está. Entonces, ¿dónde se hace? Se hace la apertura de la tráquea en los anillos 3 y 4. A veces se hace una forma de ventana de horno, se llama. Y por esta apertura se introduce la cánula de traqueostomía. Las complicaciones que puede haber: la hemorragia y el hematoma. Puede haber infecciones, lesiones de tejidos vecinos, ¿no? Sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas operaciones en tiroides de los músculos laringes. El enfisema subcutáneo, que no nada más que es que a veces al estar instalando la cánula en la tráquea, y si no tiene el globito neumático que se infla para que no haya escape del aire, el aire se escapa y se infiltra en los tejidos, sobre todo en el tejido celular, por debajo del tejido celular subcutáneo, y por eso se llama enfisema subcutáneo. Es aire que está debajo de él. Y uno se da cuenta que está con el enfisema subcutáneo cuando ustedes empiezan a apretar algo que está abultado, y el sonido es cuando ustedes hacen esos plásticos que sirven de envoltura para los televisores, radios, etc. Todo eso, donde tienen unas esferitas, y ustedes empiezan a aplastarlas, a reventarlas. Ese sonido, esa sensación,
tiene el enfisema subcutáneo. Si ustedes al palpar y al presionar tienen esa sensación, ahí hay aire, hay un enfisema. Y aquí está ya colocado, está bien, aquí está la canularectomía, está conectado al sistema de ventilación, y ustedes saben que este es el que se llama el baloncito testigo neumático, donde se comprueba qué presión le estamos dando al balón que está dentro de la tráquea. La cricotiroidotomía es la incisión de la membrana cricotiroidea. Es un procedimiento desesperado, ¿ves? Fíjense bien. Tomen muy en cuenta este término, desesperado, pero salvador en casos de asfixia sobreaguda. Se incide transversalmente la piel entre los cartílagos tiroides y cricoides y se continúa con la membrana colocando una cánula o algún otro elemento tubular. Inclusive se habló que una vez que se hace inclusive con navajas para afeitar y se pone un bolígrafo previa sacada de la mina. Eso permite que entre aire al sistema ventilatorio. Este gráfico será más explicativo. Vean ustedes, aquí están los cartílagos, y con este tipo aguja, curva, se incide en la membrana de tal modo que quede dentro de la tráquea. Y esto se instala a un sistema de oxígeno, pero es un elemento salvador. Esa es la cricotiroidotomía. Bien, ahora hablaremos de la toracocentesis. Este es sufijo también les han debido explicar y sus docentes. Centesis significa punción. Es la punción percutánea en el tórax hasta llegar a la cavidad pleural. Está indicado como diagnóstico para toma de muestras del contenido. Es punción. También como tratamiento introduciendo algún fármaco o permitiendo su drenaje a través de una punción, de una aguja, cuando el contenido es muy escaso o pequeño. Los sitios donde se hace. Hay un gráfico donde les voy a explicar mejor, pero aquí lo vamos a hacer literal. Cuando el contenido es gaseoso, se hace en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Cuando el contenido es gaseoso. Cuando el contenido es líquido, se hace entre quinto o sexto espacio intercostal, en la línea media axilar. El procedimiento. Ya saben que hay que lavar con agua y jabón primero, después hay que hacer antisepsia de la sangre. Generalmente se hace con alcohol iodado, con hidropovidado. Se hace una infiltración anestésica y se hace la ocasión de campos fenestrados. Hay que cubrir, se delimita. Y se hace una punción con aguja adaptada a la crema para provocar el anestésico. Perdón. Se hace la punción. Aquí está. Ven ustedes, estamos haciendo en los espacios intercostales. Siempre van a tener cuidado de que la aguja esté por encima de una de las costillas, del borde superior de la costilla. Porque si ustedes toman nota por estas deposiciones que tienen las costillas, están corriendo el paquete vascular nervioso. Y aquí se está sacando, por ejemplo, sangre a través de la aguja, de la punción del tórax. Las complicaciones
que se haga hematoma, que se lesionen los nervios que está por acá, que haya infección y que en vez de retirar el líquido se entre aire y produzca un neumotórax. Esa es la conclusión de la toracocentesis. Ahora vamos a hablar, está entendido hasta ahora, ¿no? ¿O estoy hablando muy rápido o están entendiendo? Hola, hola. ¿Se entiende, doctor? Ya. Ahora vamos a hablar de la toracotomía. Tomía, el sufrido también lo recalcaré, quiere decir cortar, ¿no? Cortar, tomía, cortar, incidir. Tóraco, tórax, cortar el tórax. Mínima, es pequeña. Dice, de la apertura de la pared costal, introduciendo una sonda hasta alcanzar el espacio pleural con un fin terapéutico. ¿Han estado ustedes en la clase que di sobre drenes y drenajes? Y hablé ya de esto, ¿no? Les mostré inclusive un tubo pleural. En el espacio pleural puede estar ocupado por colecciones líquidas o gaseosas, las cuales deben evacuarse. Se reduce mucho cuando hay esas colecciones líquidas o gaseosas, se reduce mucho la actividad pulmonar y es abundante, va colapsándola al pulmón y por lo tanto hay mucha dificultad respiratoria. A ver, veremos qué sigue. El procedimiento antisepsis de la zona es anestesia en el espacio intercostal, sexto en la línea axilar media en caso de colección líquidas, en el segundo en la línea medioclavicular en caso de colecciones gaseosas, en el lado del entórax en el que se presenta la colección. Imagino que en semiología les han enseñado a hacer la palpación y contar las costillas y los espacios intercostales. Porque se empieza por debajo de la clavícula. Y ahí se va contando los espacios intercostales y sobre todo en este, que es el segundo, que es el más superior que se pueda tener. Luego dice de hacer eso, incisión, que hace la división de los planos musculares hasta llegar a los músculos intercostales. A ver, no sé si puedo retroceder en esta parte. Acá. Entre estas hay músculos intercostales, estas costillas. Entre estos se incide los músculos intercostales. Dice que con ayuda de una pinza fuerte se toma el extremo distal de la sonda y se coloca otra en el extremo proximal ocurriendo su luz. Es decir, todos sabemos de la sonda, tiene un extremo proximal y un extremo distal. El distal es el que va a entrar en el espacio pleural y el proximal, antes de introducir el tubo entre los músculos intercostales, se debe ocluir con una pinza fuerte. Porque si no se hace eso, al introducir la sonda en la cavidad pleural, si no se hace esta oclusión, entra aire. Y como la cavidad pleural es de presión negativa y el aire es de una presión positiva atmosférica grande, en vez de nosotros querer retirar el líquido o el contenido que queremos evacuar, se va a entrar aire y va a ser muy problemático. Vamos a obstaculizar, hemos de complicar el cuadro. Eso es muy importante que tomen en cuenta.
Dice que con un empuje de la pinza del extremo distal se atraviesan las estructuras hasta llegar al espacio pleural, introduciendo la sonda y teniendo cuidado que todas las penetraciones, o sea, los orificios que tienen esas ondas, se encuentren dentro de la cavidad pleural. Porque si un orificio no entra dentro de la cavidad pleural, se va a producir una complicación que puede ser simplemente, si es aire, va a producir enfisema subcutáneo. Y si es contenido purulento, se va a complicar con los pulmones. Una vez que se ha introducido el tubo pleural, se colocan puntos de sujeción en la herida y en la sonda y se sellan con apósitos herméticamente. Es decir, alrededor de la sonda se colocan puntos y todo tiene que estar herméticamente. No tiene que escapar nada alrededor de la sonda en la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado. El extremo distal se conecta a los frascos de sello de agua y recién se suelta la pinza para permitir la evacuación de la colección. Y el control de los frascos de agua, o frascos de agua, o sellos de agua, o frascos de Boulot, se llama. A ver, esta gráfica quizás sea más explicativa. Perdón. Las líneas del tórax. Ustedes tienen que tener muy en cuenta. Es la línea medio esternal, medio clavicular. Aquí está la clavícula y esta es la línea que coincide nada más con el que dicen a veces la línea mamilar. La axilar anterior, la axilar media y la axilar posterior. En estos trayectos es donde se van a hacer las incisiones para colocar los tubos pleurales. Aquí quisiera conocer cómo se ve en tórax normal. Están haciendo radiología, me imagino que ya han hecho tórax, pero de todo modo recalcaremos. La concepción que deben tener ustedes sobre una imagen de radiografía es esta. Todo lo que se ve negro, ¿sí? Es aire. Todo lo que se ve blanco es sólido. Y en el caso del tórax serán huesos. Y lo que son negros serán aire. ¿Qué es el empiema? No es nada más que la colección, fíjense ustedes, purulenta, es pus. Y ahora hacemos la comparación con el tórax derecho. Fíjense cómo está restringiendo la capacidad pulmonar que tiene. Por lo tanto, hay una dificultad respiratoria, ¿no? Aquí estamos en el lado normal. ¿Qué es el neumotórax? Fíjense ustedes con esto. Miren, estas imágenes negras. Es nada más que en el espacio pleural hay aire, por eso es neumo, aire. Igual restringe mucho la actividad pulmonar. Entonces, en ambos casos hay que poner a través de estos espacios intercostales, un tubo pleural o para retirar un contenido líquido. Esto puede ser empiema cuando es pus, puede ser sangre, y se llama hemotórax, o hacer el escape o descargar el escape de un gas, ¿no? Que es del neumotórax. Eso sí hay que hacerlo para restituir una adecuada ventilación pulmonar. Aquí está el gráfico más explicativo. Vean ustedes este es el detalle. Este es el espacio pleural. Aquí está el pulmón, aquí está la pared costal. Por aquí está introduciéndose en el espacio pleural el tubo pleural de este gráfico. Y se conectan a un sistema de frascos o sellos de agua, de 1, de 2 o de 3.
Esto tiene que estar. Cuando les decía que hay que obliterar el extremo proximal de la sonda, en esta partecita, tiene que estar una pinza. Cuando está la pinza esta y cuando esto se introduce y luego se hacen las conexiones de los tubos a los diferentes frascos, recién se libera la pinza que tiene que estar acá. Porque de lo contrario, en vez de evacuar el contenido líquido, se entra aire y colapsa más el pulmón, lo reduce más en su función. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y todo tiene que estar sumamente sellado, donde nada escape por esta emergencia. Por acá, por ejemplo, tiene que estar sumamente sellado, que no haya fuga ni de ningún contenido líquido, ningún contenido gaseoso. E inclusive en estas partes de estos tubos se sellan para que no haya ningún contenido o escape de aire. Eso favorece, además, que se restituya la presión negativa. Y como se explicó antes, el tubo que viene de la cavidad pleural tiene que estar siempre por debajo de un nivel de agua. Eso compensa la presión negativa que debe haber en la pleura, en el espacio pleural. Bien, ahora hablaremos del absceso. El absceso no es nada más que una acumulación de pus localizada que forma una cavidad con paredes propias, ¿no? Las causas son de los abscesos se pueden desarrollar después de una herida o una lesión menor que se infecta. ¿Alguna vez han tenido ustedes un absceso? ¿Han visto un absceso? Imagino que alguna vez han debido haber un absceso, inclusive dentario, ¿no? A través de una carie dental que se contaminó, por las raíces se difundió y en la parte submaxilar de cualquiera de los lados aparece una formación tumoral. Lo más probable es que sea un absceso. Pero está formado, está delimitado. Los síntomas que tiene un absceso, signos y síntomas. Duele, es rubor, que está rojo, hay calor y hay tumor, ¿no? Cuando hay todos estos componentes, se dice que allí hay absceso o pus. ¿Cuál es el tratamiento? El objetivo es el tratamiento de la curación de la infección. El médico puede cortar y drenar el absceso para delimitar el área afectada y controlar la infección. Además, se debe suministrar los antibióticos necesarios para combatir la infección. Hay un aforismo que se dice: absceso drenado, absceso curado. Si no se evacua la colección purulenta, se va acumulando mucho y va afectando al paciente. El procedimiento es la antisepsia de la zona, incidir sobre el punto más declive. Generalmente el punto más declive, cuando ya ha habido mucha evolución, es algo blanquecino y ustedes empiezan a tocar, a palpar, ¿no? Este es el punto más débil, se deprime rápidamente. Y ayuda, dice, cuando se procede a esto, se incide, se hace la apertura de la cavidad y se ayuda a evacuar con compresiones. Pero van a hacer siempre con guantes y con apósitos. No se les ocurra hacer con sus manos sin guantes, porque se difunde. Van a ver una imagen de cómo es un contenido purulento. Hay que lavar la cavidad con soluciones estériles, limpiar la gasa, con gasa la cavidad, colocar el drenaje laminar
o puede ser Penrose. Pero hay que tener una consideración en la cavidad. A veces la cavidad está ubicada y por lo tanto, si da para meter el dedo, el dedo recorre en toda la circunferencia de eso y a veces toca unas membranas suaves y esas tiene que romperlas, porque a veces el absceso está ubicado. Si no se puede con el dedo, se puede hacer con una pinza, de tal modo que no quede restos de pus. Y aquí está para que me entiendan mejor. Aquí está la colección Purulenta, es limitada, ¿ya? Vean con ustedes cómo se hace el tumor y por lo tanto empieza a deformar el perfil cutáneo. Aquí está el pus. Y este es el punto más declive. Vean el contraste de coloración que hay. Todo esto es el absceso, si ustedes ven, es grande, pero este es el punto más declive. Aquí es donde se incide con el bisturí y empieza a recolectar. Ustedes empiezan a hacer presión lateral con guantes, con apósitos. Guantes con apósitos y siempre van a recolectar en una riñonera, en una bandeja riñonera. Vamos a ver aquí una imagen. Aquí está. Vean, ustedes han incidido. ¿Y cómo sale el pus? Y tiene que ser, sale con sangre por la incisión que se hace. Y vean ustedes esto. Para hacer una comparación, es como la leche condensada. Conocen la leche condensada, ¿no? Entonces empieza usted a presionar los lados y vea la colección. Y aquí estamos recibiendo una riñonera. Así debe hacerse el drenaje de un absceso. ¿Está entendido hasta acá? Sí, ¿no? Ya. Vamos a seguir hablando de otros procedimientos. Aquí está. Una cosa, esto es muy interesante. Una encarnada, que en términos médicos se llama onicocriptosis. Onico, uña. ¿Alguien puede decirme qué significa criptosis? Este sufijo quiere decir enterrado, ¿no? Por eso hay criptas. Si está enterrado y es uña, se llama onicocriptosis. ¿Qué es? Dice que es la penetración del filoso borde lateral de las uñas, exceda sobre todo en el dedo gordo de los pies, en los tejidos blandos y con más frecuencia produce en el dedo gordo del pie, produciendo todo un área de tejido inflamado. Para ver las imágenes. La uña queda a menudo comprimida por las fuerzas laterales, y aquí vean ustedes, descargadas por el calzado, que hacen que lo más blando y sensible de la piel sea cortada por el filoso borde del unguial. Quiero destacar esto de los calzados. Todos conocemos, vemos, nos tocamos todos los pies. Y los pies están dispuestos de una forma plana, que en los elementos de los dedos es ancho y el talón es angosto.
Pero lo que inventaron el calzado y sobre todo la moda hacen que los dedos empiecen a comprimirse unos con otros cuando se utilizan calzados puntiagudos. Sobre todo esto ocurre en las mujeres, ¿no? De toda esa amplitud de los dedos que están unos al lado de los otros hacen que los calzados empiecen a comprimir las paredes laterales y estén montándose los dedos unos a los otros. Pero en ese accionar, a ese borde incide mucho en el dedo gordo. Por lo tanto, va a provocar esta afección. Aquí están, estos son los hechos. Este es el borde. Ustedes aquí en proceso inflamatorio. Está tan avanzado que se ha formado un granuloma, ha habido infección. Y esto es lo que hay que eliminar, por lo tanto. ¿Cómo se hace? ¿Alguien ha tenido un uñero? Uñero se llama, o uña encargada, así, a nivel popular, el lenguaje popular. Tiene uñero. ¿Alguien sufre de un uñero? No, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace? Se hace la limpieza, se lava todo, se hace el antisepsia, todo. Pero este detalle es muy, 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 muy importante. Tómenlo en cuenta, por favor. Si queremos nosotros retirar esa uña, tenemos que utilizar anestesia. Se hace la infiltración acá, en la cara lateral, en la otra cara lateral, en la cara transversal, en la cara palmar de la plantar de este dedo, alrededor de este dedo. A ver, vamos a simular en este dedo. Alrededor de este dedo tiene que estar infiltrado y se hace con la jeringa. Pero por favor, este es el detalle de mayor cuidado. El anestésico debe ser sin epinefrina. ¿Por qué? Porque va a producir una vasoconstricción. Y si estamos haciendo alrededor de todo esto, todos los vasos que están alrededor van a tener una vasoconstricción y van a provocar una hipoxia. Y quizás hasta una necropsia. Entonces, cuando ustedes quieran hacer el tratamiento para la extracción de la uña encarnada, van a usar anestésicos sin epinefrina, sin vasoconstrictor, ¿ya? Tanto para los dedos del pie como para los dedos de la mano, e inclusive de las acciones que se hacen en el cartílago de la nariz, lóbulo de la oreja y el pelo, ¿no? Eso más aplicaré. Vean ustedes que esto tiene que hacerse, se infiltra. Y luego se hace esta técnica. Puede sacarse toda la uña cuando había mucho problema. Pero también puede haber esta técnica de incisión, una parte de la uña. Todo esto se hace en bisturí y se retira, como aquí ven la imagen, ¿no? Pero lo más importante, que no se les olvide nunca, es que en esta partecita de este borde, acá, está la matriz ungueal, de donde nace la uña, de donde se forma la uña. En todo esto tenemos matriz ungueal. Cuando se saca toda la uña, ya a partir de ahí empieza a crecer. Pero el problema nuestro es de la uña encarnada. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de retirar toda la uña o parte de la uña, se tiene que hacer el tratamiento de la matriz ungueal. Es decir, hay que extirpar la matriz ungueal de ese lugar donde está la uña encarnada. Porque si hacemos todo este procedimiento y no retiramos la matriz ungueal, ha de volver a crecer y ha de volver a formarse una uña encarnada.
¿Me están entendiendo? Sacar la uña se llama onicectomía. Onicectomía. El término ectomía es extracción. Onicectomía. Por lo tanto, los cuidados para la uña encarnada: utilizar anestésicos sin epinefrina, tratar la matriz unguial. Esto es lo más importante. De lo contrario, a devolver a producirse la matriz unguial. Bien, ahora hablaremos de la laparocentesis. Ya sabemos que el término centesis es punción. Láparo es abdomen, sobre todo cavidad abdominal. Es la punción del abdomen por vía percutánea con un fin diagnóstico. Los sitios donde se hace. Vean ustedes acá. Es la punción. Y aquí estamos viendo en este gráfico ilustrativo cómo es lo que se hace. Es una punción con heading, aguja, para sacar qué cosa. Este es un abdomen asítico, es decir, tiene mucha colección de líquido peritoneal. Y hay que retirar. Primero se hace eso. Primero dicen, procedimiento, primero es evacuar la vejiga de forma espontánea o por sondaje, porque es muy cerca de donde se va a funcionar. Si hay una vejiga distendida, se puede funcionar la vejiga más. Se hace antisepsia de la región, se anestesia la región, se pone el campo fenestrado y hace la punción con una aguja en posición perpendicular al plano, aspirar el contenido, todo lo que debe ser, o retirar la aguja y colocar el apósito. Como hemos dicho que esto es para hacer diagnóstico. Las condiciones para hacer una laparocentesis es que haya distensión intestinal por obstrucción, que además haya una volvulación, una obstrucción del intestino delgado, del intestino grueso, que haya retención urinaria, le dicen globo vesical. Cuando la distensión de la vejiga es grande, se forma como un globo, entonces no se puede hacer una laparocentesis, y mucho menos cuando haya un embarazo, ¿no? Lo peligroso es esto. Las complicaciones de esas punciones, que haya sangrado, que además después de haber retirado se deja un conducto, ¿sí?, como una fístula, por donde hay una filtración persistente del líquido asítico, que por mala técnica de antisepsia se puede producir una peritonitis, que haya una perforación accidental del intestino cuando hay receptor, o de la vejiga, o de algún vaso sanguíneo. Entonces, esas son las complicaciones de la laparocentesis. Bien, hasta aquí está entendido, ¿verdad? Ustedes en el texto van a completar un contenido más amplio. Aquí les estamos dando una guía. Y ahora vamos a ver la cistocentesis, que es nada más que la punción percutánea de la vejiga con un fin diagnóstico, sobre todo. El procedimiento es la antisepsia de la región, anestesia, punción en forma perpendicular al plano y la aspiración. Este gráfico explica mejor. Bueno, ustedes, esta es la vejiga, estamos funcionando, aquí están en condiciones ideales, en la fotografía, siempre por encima, se hace a un través de dedo por encima de la sínfisis púbica. Ustedes deben tocar siempre el hueso, y por encima se hace la punción. Se llega inmediatamente, así como cuando hacemos la punción venosa, ha de salir
orina, ¿no? Eso se llama la cistosíntesis. ¿Con qué fin se hace? Con el afán de hacer estudios. Pero vamos a diferenciar la cistosíntesis de la talla vesical. La talla vesical es la cistostomía. Ya saben que este término ostomía es comunicar. El ostoma en realidad es una boca, pero ostomía es comunicar al exterior, ¿no? Con la ayuda de algún elemento, y en este caso son las zonas. Se llama talla vesical o cistostomía suprapúbica. Es una técnica quirúrgica percutánea realizada para comunicar la vejiga con el exterior y facilitar el drenaje de la orina. Los sitios por encima del fluido en la línea media. Las indicaciones para la no emisión de orina por conducto normal debido a obstrucción de la uretra, es una de las cosas. Puede haber en condiciones de fracturas pélvicas con compromiso de la uretra, ¿no? A veces hay fracturas pélvicas que comprometen la uretra. Por lo tanto, ¿por dónde se va a evacuar la orina si no sale por un conducto normal? Hay que hacer la apertura por encima del pool y comunicar la vejiga con el exterior. El procedimiento, hay que hacer la antisepsia de la zona, ya saben, ¿sí? Hay que hacer anestesia, hay que hacer la incisión de la piel, del tejido celular subcutáneo, llegar por difusión hasta la vejiga, hacer una cistotomía, vean ustedes el término de cistostomía a cistotomía, tomía es cortar y el otro es ostomía. Colocar la sonda sutural, conectar a la bolsa de recolectar. Hay otro procedimiento que dice que puede hacerse por punción de trocar directamente y colocar la sonda. En vez de estar incidiendo con bisturí, hay unos trócares como agujas amplias. Se punciona directamente a la vejiga y a través de ese tubo se puede colocar una sonda. Vean ustedes aquí el detalle, este gráfico es representativo. Entra a la vejiga. Y esta es una conducción de gas. Una vez que se ha introducido a la vejiga, se hacen puntos de sujeción para que esto no se deslice. Se puede usar, como en este caso, que es una sonda de PCR, una sonda de Malecot, y ya están en desuso. Se puede poner una sonda Foley, y entonces en vez de estar poniendo aquí estas suturas de sujeción del conducto de la sonda, se infla el globo y con eso ya permite una retención. Pero este es el detalle, que a través de la piel, por encima del pubis, aquí está el hueso, se coloca con incisión a la vejiga. Y aquí va a evacuar. Esto se conecta a bolsas recolectoras. Y a eso se llama talla vesical, o que se llamaba, me olvidé decir, cistostomía suprapúbica. Bien, ahora hablaremos de la punción lumbar. Es la introducción de aguja hasta alcanzar el canal medular, con fines diagnósticos, de tratamiento, y la mayoría de las veces, por anestesia. Los sitios de elección están en los espacios intervertebrales entre L3 y L4. Puede también hacerse entre L4 y L5, pero este es el más usado. Procedimiento: antisepsia de la región lumbar, ¿no? Se pone un campo fenestrado, se funciona el espacio delicadamente con dirección cefálica.
el bisel arriba. Aquí veo. Aquí está el esquema más representativo. Vean que de las vértebras lumbares, tercera y cuarta, se introduce la aguja en el espacio, en el conducto medular. Esta fotografía la tomé del internet, no es muy clara, pero ustedes vean cómo está colocándose. ¿Para qué nos sirve a nosotros los médicos generales? Para hacer una toma de muestra, para analizar el líquido cefalorraquídeo. Las contraindicaciones para hacer una punción lumbar son estas: aumento de la presión intracraneana, infecciones locales en el sitio de la punción y las meningitis, porque hay infecciones en el cerebro, hay meningitis en el cerebro. Entonces no se debe hacer eso. Eso se determina con estudios previos. Perdón, quería recalcar. Con fines de diagnóstico, con fines de tratamiento. Se utiliza también esta vía para hacer tratamientos, sobre todo quimioterápicos, ¿no? Para las lesiones cancerosas y para tratamientos del dolor. Se ponen a través de estas funciones medicamentos para combatir el dolor. Y en cirugía para realizar las anestesias raquídeas. Ahora hablaremos de las biopsias. En el texto lo tienen, entonces escuchen. La biopsia es la obtención de una muestra de tejido del cuerpo para su examen. Pueden ser por incisión, por punción o por frotis. Aquí lo que nos interesa es la incisión. Por eso es que es cirugía. La incisión es cortar, ¿eh? Sacar, decidir. Cortar algo para sacarlo. ¿Cómo se realiza la biopsia? La forma más normal de realizar la biopsia es realizar una incisión con anestesia local, primero hay que anestesia, que permite llegar hasta el tejido que se requiere en el estudio o introducir una aguja de biopsia. Hay agujas especiales de biopsia. Con una aguja especial de biopsia se puede tomar muestra hepática, ¿no? Para una citología no suele ser necesario realizar la incisión. A veces hay por punción o por frotis. Veamos algunos ejemplos gráficos. Aquí está un neo, ¿no? Entonces, alrededor de este neo, primero vamos a hacer un litrado anestésico y después hacen los procedimientos de liberar. Este gráfico nos enseña mejor. Bien, estamos haciendo el bisturí. La línea de diéresis va a tener que ser así, ovoidea, como esto, y se da siempre entre 2 a 3 centímetros, sospechando de un neo que sea maligno, hay que ser así, distante. Porque si es melanoma, hay mucho riesgo de que se difunda. Bueno, ustedes están viendo más el esquema, cómo se hace, que luego se anestesia, luego se incide, luego se extrae, se exhibe. Y aquí estamos un ejemplo de una biopsia por punción. Este es una glándula mamaria, ha habido un nódulo, entonces ustedes pueden introducir y aspirar el contenido de esa formación.
Eso es lo que se hace en las biopsias. Una serie de estudios que hay para análisis de anatomía patológica, sobre todo. Ustedes han visto ya algunas piezas así que les han mostrado piel, tumores, lunares. ¿Les han explicado en anatomía patológica? ¿Les han mostrado piezas? Hola. ¿Alguien puede decirme? Dana, que estás en la sala. ¿Han hecho eso? Hola, hola. ¿Han Sí, visto doctor, algunas piezas, sí. Bien, ¿qué cosas han visto? A ver, para que yo tenga una idea. Algunos tumores en muestras y más que todo eso, doctor. Ah, ya. Bueno, se saca este lunar. ¿Dónde se lleva? Se lleva para hacer cortes histológicos. Todo ese procedimiento que se hace de deshidratación, después se ponen en parafinas, después al necrótomo, después se pone a la placa y luego se analiza en la placa el tejido. Y de ahí sirve, mucho sirve estas biopsias para esos estudios anatomopatológicos. Bien, a ver, ¿qué nos sigue? ¿Qué otra maniobra hay que hacer? A la pericardiocentesis. Es la punción del pericardio cuando existe un derrame pericardio. Puede ser sangre, puede ser una colección purulenta que produce un taponamiento cardíaco, se llama así taponamiento cardíaco, que limita la contracción cardíaca adecuada. Ustedes saben que el pericardio es un espacio virtual. ¿Han avanzado esto en anatomía? ¿Les han hablado de esto? Sí, doctor. No. Entonces, es como que tiene, el corazón está rodeado de una membrana, una capa. Hay un espacio. Ese es el espacio pericardio. Ahí puede llenarse sangre, porque hay ruptura del corazón, le han apuñalado, le han hecho una punción. Puede haberse alterado una de las coronarias, haber una ruptura del vaso coronario, o haber una infección. Entonces, en ese espacio se hace estos acúmulos. En el gráfico les vamos a mostrar muy bien, digo, cómo se hace. Pero las complicaciones es que la lesión del miocardio, ¿no? Podemos estar lesionando el miocardio. Puede haber un hematoma local, pese a que estamos queriendo sacar la sangre. Podemos dejar retos si hace el acúmulo de sangre. Ya saben que es el término OMA. Significa tumor. Y si es hema, es sangre, un tumor de sangre. Puede, por esta punción, haber una actividad que es la fibrilización ventricular. Es una contracción muy violenta, enseguida eso se está fibrilándose. Les han hablado en cardio, en semiología cardíaca. Sí, ¿no? Les han mencionado. Puede haber accidentalmente, por mencionar, porque parte del pulmón anda recubriendo el corazón, accidentalmente podemos así perforar el pulmón y producir un hematoma. Una complicación que es muy molesta, muy feita, se llama mediastinitis. ¿Ya? Es una inflamación del mediastino. Está por detrás del tórax, del esternón. Todo lo que está comprendido detrás del esternón hacia estar acá, se llama mediastino. Y ahí puede haber una inflamación y una infección. Eso es lo que se puede conseguir a través de esta punción. Y aquí está explicado muy bien. Pero lo primero que explicaremos es esto. Miren, este es el corazón
Y aquí está el espacio pericárdico, pero y está ocupado por una solución. Algo debe haber, sangre, por ejemplo. ¿Cómo se realiza? Esta es una gráfica que la saqué del internet, está muy bonita. Dice, hay que identificar entre 1 a 3 centímetros, dependiendo de la edad del paciente, distal a la apófisis sifoides en la línea media. Esta es la apófisis sifoides. Ustedes hacen 3 centímetros, calculan 1 a 3 centímetros, dice, en este sitio se moviliza hasta el reborde costal izquierdo. Ustedes miden de acá a acá, 3 centímetros van ahí, y este es el sitio de punción. Por ahí van a poner esta aguja en dirección y centrar la aguja en dirección al hombro izquierdo, aspirando constantemente. A medida que ustedes van introduciendo esta aguja ¿sí?, en dirección al hombro, tienen que ir aspirando constantemente. La inclinación más adecuada es de 15 grados, no de 45 grados, ¿no? Es muy parado. Entonces, aquí nosotros estamos retirando o es sangre o es colección pulmonar. Se llama taponamiento cardíaco porque toda esta colección hace que no haya una buena contracción muscular cardíaca del miocardio. Dificulta entonces todo el ciclo de la contracción muscular cardíaca. Y esto es urgente porque a medida que se va llenando esto, el corazón prácticamente se para. Hace mucho esfuerzo por querer contraerse y esta colección le impide. Pero ahora hay nuevas técnicas que se limitan, porque había que hacer estudios con la ecografía, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, dan con precisión si hay o no hay estas colecciones. Por lo tanto, hay que estar seguro, no hay que estar punzando por punzar, ¿no? Muy bien, creo que es lo último que de los hechos. Bueno, espero que haya sido comprensible. Ustedes van a enriquecer más la literatura en el texto que tenemos. Y recuerden de las cosas muy destacadas que he incidido en ustedes sobre la uña encarnada, sobre todo, de utilizar un anestésico sin epinefrina y tratar la matriz mundial. Y no, todo se hace con mucho cuidado, ¿no? Y siempre con la limpieza, para la traqueostomía, para la pleurostomía, la cistostomía. Todo tiene que estar limpio, en lo posible laven siempre con agua y jabón la piel, antes de hacer cualquier procedimiento. Muy bien, queridos estudiantes, entonces el próximo miércoles ya no voy a dar la clase. Tengo mis actividades a nivel central. Y hasta otra oportunidad. Espero que haya sido comprensible. Gracias por su paciencia, por su atención y hasta otra oportunidad. Adiós, muchachos. Hola, doctor, gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, Gabriela. Chao, Carmelo. Chao, Dana. Chao, Marisol. Chao, Ada. Chao, Laura. Chao, Laura. Ana. Sal.